Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. No pueden entregar las placas en estos días, según lo que indicó el Departamento de Impuesto. Post Aruba con alerta de mensajes fraudulentos. Iglesia Católica le responde al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Discusión en medio de un parto por parte de los doctores en el Perú. Juan Valdés hace regalo a un noble vendedor. A esta hora y como todos los días, me place saludar a todos nuestros televidentes que a esta hora se encuentran bien sintonizados de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que cada uno haya tenido un excelente viernes y que se alisten para tener el mejor fin de semana. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con el Departamento de Impuesto. Como sabemos, la fecha límite para que es hacer el pago al menos de la primera mitad del 2026 es el próximo lunes 2 de febrero. Ante esto y ante la cantidad de personas que están recibiendo, le piden a la comunidad, especialmente a los contribuyentes que van a entregar sus placas, para que no lo hagan ni hoy ni tampoco el próximo lunes, sino que más bien lo hagan después de esta fecha. El Departamento de Impuesto informa a todos los contribuyentes que tengan pendiente el registro de sus vehículos motorizados que debido al alto volumen de personas que deben cumplir con el pago de impuesto de vehículos de motor en estas fechas, no se estará ofreciendo el servicio de registro de vehículos en los días viernes 30 de enero y lunes 2 de febrero. Esta disposición aplica a todas las oficinas a nivel nacional, incluyendo en Camacuri, MFA y la oficina ubicada en San Nicolás. Durante estos días, las oficinas estarán enfocadas en atender exclusivamente a los contribuyentes que deberán realizar el pago del impuesto correspondiente, tomando en cuenta que la fecha límite para cumplir con esta obligación es el próximo lunes 2 de febrero. Se exhorta a la ciudadanía a tomar las debidas previsiones y organizar sus trámites con anticipación para evitar los contratiempos. El Departamento de Impuesto le agradece a la comunidad. Cambiando de tema, Post Aruba hace un llamado a toda la comunidad para que estén muy alerta debido a que se han dado cuenta de unos mensajes fraudulentos que una persona inescrupulosa está enviando a través de redes sociales, mensajes de WhatsApp y demás, supuestamente a nombre de Post Aruba. Estos son mensajes fraudulentos y por eso le piden a la comunidad que sea muy alerta y que no le dé clic a esos enlaces. Post Aruba tiene importante información para la comunidad, especialmente a los ciudadanos que de pronto hayan recibido algún mensaje extraño, pues se ha detectado la circulación de mensajes de texto fraudulentos, lo que se conoce como phishing, y que están siendo enviados a nombre de Post Aruba. Se exhorta a la población a no hacer clic en ningún enlace, no proporcionar información personal y eliminar inmediatamente este tipo de mensajes, ya que no provienen de los canales oficiales de Post Aruba. La institución recalca que toda información, aviso o notificación oficial será comunicada exclusivamente a través de sus medios oficiales de comunicación. Para más información o para reportar situaciones sospechosas, los ciudadanos pueden comunicarse con Post Aruba al 528-7678. El Departamento de Salubridad Pública hace un llamado a la comunidad, especialmente a quienes tienen pensado viajar en los próximos días a Surinam o acaban de llegar también de Surinam, debido a que allí tienen alerta de brote de chikungunya. Esto y esas son las medidas que se pueden tomar si de pronto tienen algún tipo de síntoma. Alerta del Departamento de Salubridad Pública por chikungunya, especialmente para viajeros y visitantes de Surinam. El Departamento de Salud informa a la comunidad que Surinam enfrenta actualmente un brote de chikungunya. Debido a los vuelos directos entre Aruba y Surinam, se aconseja a todas las personas que planean viajar o que acaban de regresar o que han recibido visitantes de Surinam estar alerta a los síntomas del chikungunya. Esta enfermedad viral se transmite por el mismo zancudo que transmite el dengue y los síntomas son
fiebre repentina, dolor fuerte en articulaciones, dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio, erupción en la piel o demás. Los síntomas suelen aparecer entre 2 a 12 días después de la picadura del mosquito. Las recomendaciones del Departamento de Salud es estar atento a los síntomas y buscar atención médica si los desarrolla, informar siempre a los profesionales de salud sobre los viajes recientes a Surinam, prevenga picaduras utilizando repelente, ropa de manga larga y evitando áreas públicas, eliminar aguas estancadas en casa y lugares de trabajo para reducir criaderos de mosquitos. Para más información podrán subir a las redes sociales del Departamento de Salud. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, pues la Iglesia Católica no se quedó callada y dio anuncio y respondió a las declaraciones que recientemente dio el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de que supuestamente Jesús había tenido amoríos con María Magdalena. Esto dijo la Iglesia Católica. El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, que incomodó a las iglesias y creyentes, se dio durante la presentación de un acuerdo sobre el Hospital San Juan de Dios en Bogotá. Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir. Y a la mujer lo apoyó hasta el último momento. Sus palabras se difundieron rápidamente y abrieron un debate público sobre el respeto a las creencias religiosas. Se está metiendo en lo que no, en el dueño de nuestra vida, y eso no es así. Pues me da mucha tristeza que el presidente de Colombia pueda decir eso de una manera tan deliberada, porque es una falta de respeto contra Jesucristo. La Conferencia Episcopal de Colombia también se pronunció. Los obispos expresaron su preocupación y pidieron respeto hacia la figura de Jesús y por la fe de millones de creyentes en el país. Su nombre es santo y su persona reviste no solo la importancia del personaje histórico, sino que reclama el respeto y la adoración con las que se trata al Dios verdadero. A esta postura se sumó la Confederación Evangélica de Colombia. Desescalar de pronto ese lenguaje, que lo que lejos de traernos unidad nos divide. Y creo que en este momento Colombia lo que necesita es que nos centremos en todas las cosas que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país. El presidente Petro no ha hecho ninguna rectificación y ha dicho que tiene el derecho a la reflexión y al debate de ideas. Y nos vamos ahora hasta Perú, porque en redes sociales circuló un video que ha levantado bastante polvo entre la comunidad debido a que en medio de un parto unas doctoras empezaron a pelear entre sí. Piensa que discutir nada más. No, piensa y corte, por favor, a 25 centímetros. Es lo que voy a hacer. Un grave incidente es lo que ocurrió en el Hospital Goyeneche de Arequipa. Mientras una madre daba a luz, las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo dos obstetras discuten en plena sala de partos entre gritos y reproches. Mira lo que está haciendo. Mira lo que está haciendo, señora. Está tirando el cordón de mi bebé. Sí, no, usted es la que está tirando. Saque ese dedo. Un escenario de tensión, desorden y falta de coordinación es lo que se evidenció en el video, con desacuerdos y maniobras bruscas que habrían generado retrasos en la atención. Según la denuncia, la madre alertó durante el incidente que su bebé se estaba poniendo morado, lo que evidenciaría que la atención no habría sido oportuna. Ante ello, la mujer presentó una denuncia ante su salud por presunto maltrato durante el parto y una demora en el corte del cordón umbilical, situación que habría comprometido la salud del recién nacido. La misma ciudadana que da a luz le dice, por favor, ya basta, cesen de estar discutiendo delante mío, delante del niño. Pero no, en los videos se ve que no les interesa. ¿Dónde está el trato humano, digno, de calidad que tiene que brindar el personal de salud? El caso ha sido confirmado por el propio hospital y ya se encuentra bajo investigación para determinar presuntas responsabilidades médicas. Asimismo, el presidente del Cuerpo Médico del Nosocomio, Percy Manrique, señaló que este hecho reabre el debate sobre la calidad de atención materna. Hoy 15 familias colombianas amanecen y siguen con el dolor de haber perdido a sus seres queridos en medio del vuelo que tuvo recientemente la aerolínea Satena. Ellos han indicado que en este momento no se reponen por las pérdidas que tuvieron. Hoy 15 familias colombianas amanecieron con un dolor profundo en el corazón.
La vida de sus familiares se apagó este miércoles cuando este avión, al servicio de Satena, se precipitó minutos antes de llegar a su destino, Ocaña, norte de Santander. Muy triste. Las memorias de los últimos momentos que pasó Diana Riveros con su esposo, el congresista Diógenes Quintero, y uno de los pasajeros que perdió la vida, le quiebran el alma. La niña le había dicho que viajaran y él dijo, cuando terminemos la campaña y pasemos este proceso nos vamos a viajar, te voy a dedicar tiempo y vamos a compartir, te lo prometo, te lo prometo. El equipo del congresista fue el primero en alertar a los familiares sobre la pérdida del rastro del vuelo NSE 8849 de la empresa Searca. Me llaman, pero como a la 1:30 decirme, no aparece el avión, no aparece, mirábamos en el radar. El congresista estaba acompañado de Natalia Costa, una joven abogada que hacía parte de sus asesores. Buena madre, buena hija, buena amiga. El vuelo comercial transportaba a varios pasajeros vinculados laboralmente a la región del norte de Santander, entre ellos el político Carlos Salcedo, candidato a la Cámara, Juan David Pacheco, exconcejal de Ocaña, y el neurólogo Orlando Peñalosa, quien durante 15 años estuvo al servicio de los pacientes y viajaba en compañía de su esposa, María del Carmen Díaz. El doctor siempre mencionó que había viajado en los 90 a Ocaña y quedó muy enamorado de esta tierra. La tragedia también tocó a familias en Valledupar. La abogada Mayra Alejandra Bendaño Rincón y la señora Tor Coroma Álvarez, oriundas de esta región, hacen parte de la lista de víctimas mortales. También perdieron la vida los dos tripulantes, el piloto Miguel Vanegas y el copiloto José de la Vega, y las pasajeras Karen Liliana Perales, Ana Giselle Quintero, Anirley Osorio, Mayra Alejandra Sánchez y Ginette Rincón. Venezolanos siguen exigiendo la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Sabemos que el pasado 3 de enero ya van a cumplir exactamente un mes desde el momento y la operación militar que dio con la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Algunos allí en Venezuela, algún sector, están exigiendo su liberación. Las calles de Caracas, capital de Venezuela, se colmaron de manifestantes el miércoles, quienes exigieron a Estados Unidos la liberación del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. El 3 de enero, Estados Unidos perpetró ataques militares contra Venezuela, capturó por la fuerza al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron trasladados bajo custodia a Nueva York, Estados Unidos. Esta acción ha generado condenas y rechazo a nivel mundial. Nos hemos mantenido permanentemente en las calles, todos los movimientos sociales, todos los políticos que defendemos a la patria, y seguiremos en la calle para que el imperio norteamericano nos devuelva a nuestro comandante presidente. Nosotros los que estamos acá dimos el voto a Maduro y así que nosotros reclamamos que esté de regreso sano y salvo. Eso, el Estados Unidos lo que estaba buscando es que aquí hubiese una guerra civil, pero para nada. Nosotros nos mantenemos en pie de lucha. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ojo con los inyectables para bajar de peso. Influencer muestra cómo le quedan las medias después de caminar por las calles en Tokio. Fama de carnaval no tiene la Zeta Tabo Connection de 72. Llame, Zeta celebrando, Zeta carnaval da nos cultura, nos tradición, hoy hay hoy. Hay de ambiente, tradición da conectando, Zeta Connection, Isla señal, Zeta Connection, Guaqueta baila, Guaqueta goza. Sponsor oficial de Carnaval de Aruba. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. De 72 nos decide demostrar con nos hago celebrar y contagia como vibra. Hay reír, bailar, gozar, cantar, fiesta, novedad y cuidarnos isla. Basura nos está gente tan amable, gente agradable, la naturaleza nos está responsable. Nos sigue brillar,
iniciativa de Aruba Tourism Authority. Recibo COS, da Florincard efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS, é tarjeta que pago na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Recibo COS, da Florincard efetivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. En los últimos tiempos se han viralizado mucho unas supuestas inyecciones que dan a las personas para bajar de peso, pero sabemos que esto podría tener complicaciones para su salud porque estas inyecciones en la mayoría de los casos es para personas que sufren de algún tipo de diabetes. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Cuando salieron al mercado los inyectables para el control de azúcar en sangre, una de sus ventajas fue cómo ayudaba a las personas a bajar de peso, sobre todo por la estrecha relación que existe entre la diabetes y la obesidad, llamada comúnmente diabesidad. Estos inyectables imitan unas hormonas intestinales que el cuerpo produce, pero en una dosis mayor. Así que estos inyectables hacen uno, que baje el hambre en el paciente, la motilidad del intestino se pone más lenta, el páncreas empieza a funcionar mejor con la secreción de insulina y se baja la producción de glucosa en el hígado. Aparte de la saciedad que le produce a los pacientes, hay otros beneficios en el diabético. Baja el riesgo cardiovascular, baja apnea de sueño y se ha encontrado que hasta puede bajar la posibilidad de cánceres asociados a la obesidad. Eso está ahora investigándose grandemente. Un nuevo estudio dado a conocer en días recientes señala que dejar de usar estos inyectables tiene un efecto rebote. O sea, que hay una recuperación del peso 4 veces más rápido que quienes abandonan la dieta. La obesidad es una enfermedad y debe tratarse como tal. Si usted es hipertenso y deja de tomarse la pastilla de la presión, vuelve otra vez a tener la presión alta. La paciente que tiene osteoporosis y deja de usar las pastillas o los medicamentos de osteoporosis, vuelve otra vez a perder la masa ósea que ganó. Y el paciente obeso, que es una enfermedad crónica, deja de utilizar los agentes que le vienen bien para bajar peso, va a volver a ganar peso y muy penosamente el que más bajó es el que más gana luego. Otro asunto, esto es un tratamiento que debe usarse bajo supervisión médica, en conjunto con cambios en los estilos de vida. No podemos pensar que una inyeccióncita semanal nos va a curar todos los males. Tenemos que hacer cambios en estilos de vida, dieta, actividad física, buscar mejorar la masa muscular, porque estos inyectables pueden afectar la masa muscular. Y es cierto que la afectan, pero también mejoran la función de ese músculo que queda. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a esta pareja de jóvenes que dejaron absolutamente todo atrás, decidieron dejar de trabajar y emprender uno de sus viajes favoritos, que fue empezar a recorrer el mundo solamente con su carrito.
Cada quien tiene su manera de viajar, ya sea por comodidad, en un avión o colectivo, hasta en la aventura de una bicicleta o una moto. Por eso Edward, oriundo de Cúcuta, Colombia, y Evelyn de Montevideo, Uruguay, no lo dudaron ni un segundo cuando se les cruzó por las cabezas recorrer Sudamérica en auto. Tomaron lo necesario, renunciaron a sus trabajos y hace 4 meses emprendieron su travesía. Ellos explicaron por qué Argentina es perfecta para los viajeros no convencionales. Con 26,000 seguidores en su cuenta, a diario comparten los sitios que visitan, recomiendan o brindan sugerencias para los amateurs. Allí ellos muestran cómo lo hacen. Los dos se conocieron en 2024 cuando trabajaron en una fábrica de alimentos y aunque al principio forjaron una amistad, con el tiempo surgió el amor. Además de sus sentimientos, coincidieron en las ganas de hacer un viaje por el continente de una forma distinta, por lo que renunciaron a su trabajo que tenían y en septiembre del mismo año dieron rienda suelta a su sueño en auto. Él tiene 30 años y hace 5 años que vive en Montevideo. Desde que arribó al cono sur del continente, nunca retornó a su ciudad natal. Eso era algo que le pesaba mucho. En sus redes sociales ellos cuentan cómo viajan y más utilizando su vehículo como lugar de dormir. Y vean a esta influencer española que se encuentra en Tokio y quería experimentar por ella misma si es efectivamente que Tokio es una de las ciudades más limpias en el mundo. Decidió caminar en medias blancas y este fue el resultado. La influencer española Marina Rivers protagonizó un experimento viral que puso a prueba la limpieza en las calles de Tokio y sorprendió al mundo con su resultado. La creadora de contenido tiene 2.2 millones de seguidores y realizó una caminata sin zapatos por una zona concurrida de la capital y se quedó atónita con el desenlace. El escenario elegido para este particular reto fue Shibuya, un epicentro urbano de Tokio conocido por su incesante movimiento y por ser uno de los distritos más densamente transitados del planeta. La influencer se puso unas medias blancas nuevas y se propuso averiguar si la fama de higiene extrema de la urbe solo se trataba de un mito de internet. Durante 10 minutos ella recorrió las calles sin un calzado y dejó que sus medias estuvieran todo el tiempo en contacto con las veredas. He visto mucho estos videos y me genera curiosidad, según resaltó la creadora. Allí ella quedó impactada con su descubrimiento. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Dinoris Women's Clinic. ¿Se quieren colocar o retirar el dispositivo DIU? En Dinoris Women's Clinic junto con la doctora Realpe. Si estás pensando en retirar este dispositivo o necesitas más información o ya tienes uno y necesitas reemplazarlo o retirarlo, ofrecemos un servicio profesional, seguro y accesible. Es muy efectivo para prevenir el embarazo porque es una de las razones en que un paciente deberá elegir un DIU. Protección a largo plazo de 3 a 10 años según el tipo de dispositivo. Bajo mantenimiento, no es necesario tomar pastillas todos los días. Puede ayudar con menstruaciones muy abundantes o dolorosas. Para más información podrá contactar al 586-0448 o al WhatsApp 597-5549. Recuerda Dinoris Women's Clinic. Y a continuación les mostramos lo que una joven pidió a través de la aplicación Shein versus a lo que le llegó. Lo que parecía una compra ideal para el verano terminó convirtiéndose en una situación tan insólita como divertida. Una mujer pidió un bikini por Shein, pero cuando recibió el pedido quedó completamente decepcionada y decidió mostrarlo en redes. La protagonista del video mostró allí y muestra exactamente el momento en que el paquete llegó a su casa. Apenas sacó la prenda, se dio cuenta de que algo no estaba bien. La parte de arriba estaba ok, mientras que mostraba la parte de abajo, es decir, el bikini quedó en sorpresa porque allí estaba más grande de lo normal. La talla del bikini era mucho más grande de lo esperado y nada tenía que ver con las imágenes proporcionadas. Lejos de enojarse, la mujer decidió tomárselo con humor y compartir su experiencia con sus seguidores. Y los dejo con este noble gesto que tuvo la compañía de café Juan Valdez a un revendedor de tintos que estaba utilizando casi que su mismo eslogan. La respuesta fue aplaudida en las redes sociales.
Ángel Miguel Balaguera, un vendedor de tintos santanderiano de 73 años de edad que llegó a la ciudad de Barranquilla hace muchos años para prestar el servicio militar y que se quedó viviendo en la capital del Atlántico, se hizo viral en los últimos días tras ser captado en cámara por un ciudadano que publicó un particular video en el cual se ve a este hombre con una camisa blanca que decía el nombre de John Valdés y utilizando la misma tipografía de Juan Valdés, empresa de café que lo estuvo buscando para darle una sorpresa. En medio de lágrimas, Ángel agradeció a la marca. Horas antes de la grata sorpresa que se llevó, el vendedor informal habló con Noticias Caracol sobre cómo fue el contacto que John Valdés tuvo con la empresa Juan Valdés. Tras hacerse conocido a nivel nacional, la marca Juan Valdés logró contactar a John Valdés, quien se encontraba trabajando en su venta de tintos en la ciudad de Barranquilla. La gran sorpresa que se llevó don Ángel Miguel fue el regalo por parte de la empresa de café. Y llega un nuevo mes de febrero, mes de Día de los Enamorados, pero también para una gran cantidad de promociones que llegan para Winkrick, Crystal y Seaport Casino. Ustedes quieren saber un poco más cómo pueden probar su suerte y disfrutar del mejor casino en Aruba a continuación. Tremendo promoção para fevereiro. Nós começamos com o jalão, nós temos Groovy Monday para todos os membros de 60 plus. Este junho acumula 50 tier points e assina automaticamente receber $10 free play riba para cada membro. E nos bonus round, lota 23 de fevereiro, neste junho acumula 50 tier points e assina não só anuncia 2 felizes ganadores cada 30 minutos por de 4 até 6 horas e meia e tem chance de ganhar um máximo de $200 free play. Riba chamar-nos segue com nós Road da escola na Winkrick Crystal Casino, mês de junho acumula 225 tier points e assina não só anunciar 2 felizes ganadores cada 30 minutos, começando por 6 até 8 horas e tem chance de ganhar um máximo de $800 free play. Riba já lançou nos sinos Red Hot, colota na Winkrick Seaport Casino. Junho acumula 175 tier points e assina não só anunciar 3 felizes ganadores cada 30 minutos, começando por 6 até 8 horas e tem chance de ganhar um máximo de $600 free play. E arriba já webs, para não olvidar, estão entre 50 até 59 anos de idade, nós temos Forever Young Promotion, junho acumular 50 tier points e assina receber $10 free play automaticamente arriba para cada membro. E arriba já viaram nós temos Sunny Money colota na Winkrick Seaport Casino, junho acumular 200 tier points para cada membro e assina nós anunciar 4 felizes ganadores por de 8 até 10 horas e tem chance de ganhar um máximo de $600 cash. E já sabem, nós temos Lucky Dragon Promotion, colota na Winkrick Crystal Casino, junho acumula 250 tier points e não só anunciar 4 felizes ganadores cada hora por de 8 até 10 horas e tem chance de ganhar um máximo de $800 cash. E para o dia nós temos São Valentim, toda fevereiro e 4 nós temos Tua Vacain Promotion, colota na ambos casinos. Junho acumula 275 tier points e assina não só chama 6 felizes ganadores 10 horas da noite e tem chance de ganhar um máximo de $1000 cash. E nós seguimos com nós Monday colota arriba de 6 de fevereiro. Junho acumula 100 tier points e assina não só chama 2 felizes ganadores cada 30 minutos por de 5 até 7 horas da noite e tem chance máxima de $500 free play. E por último, para nossa luna de fevereiro, nós temos Chinese New Year 2026, colota dia 7 de fevereiro, junho acumula 300 tier points, começando por dia 5 de fevereiro, até o dia 7 de fevereiro, e assim tem chance de ganhar um máximo de $1200 cash, 6 ganadores para 10 horas da noite. Assim está bem por boa sorte aqui na Winkrick Casinos. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Esperamos que tengan un excelente fin de semana. Nos volvemos a ver el próximo lunes en una nueva emisión.